Muy buenas noches tenga cada uno de ustedes que nos sintonizan utilizando esa palabra amablemente en las redes sociales y más en esta página de Facebook, la fanpage del Ministerio Isaías 68. Hoy está conmigo el procurador Douglas López, que también es miembro de Alianza Diplomática Humanitaria, y que vamos a ir hablando un poquito también sobre ello. Pero el tema que hoy nos ocupa es derecho laboral. Bienvenido, Douglas. Muchas gracias, es un placer estar compartiendo este maravilloso espacio con todos y con todas ustedes y pues estamos aquí para hablar de esos temas que en algún momento se vuelven tabú, como puede ser la religión o la política sobre la mesa, hablar del patrón, ¿verdad? Y pues vamos a tocar algunos temas bastante interesantes la noche de hoy. Perfecto, ¿no? Y otra situación que se da es que muchos han oído hablar de derecho laboral, lo que yo tengo derecho, lo que me corresponde, pero pocos conocen en la realidad hasta dónde llegan sus limitaciones, hasta dónde tiene sus derechos, y creo que para esto está normado, si no me equivoco, en el Código de Trabajo. ¿Es así o no? De hecho, existen varias fundamentaciones. Si Ajá. tomamos una lógica de la pirámide de Kelsen, que hay normas que son superiores unas a otras, en ámbito laboral eso no existe, pero aún así tenemos una fundamentación del ámbito internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el artículo número 23. Dice algo por el estilo, que toda persona tiene derecho a un trabajo, a que este sea un trabajo libre, es decir, no me van a imponer que yo ejerza determinado oficio, a que sea bajo condiciones equitativas y satisfactorias, es decir, si yo hago una labor de determinada índole, tiene que ser remunerada de forma igual a la labor que está haciendo otra persona que es igual y satisfactoria en el ámbito de que tiene que haber pues alguna compensación, generalmente pecuniaria, a veces puede ser por medio de despensas, no puede ocupar la totalidad del salario, pero tiene que haber una remuneración. También existe dentro de este mismo artículo número 23, ese precepto de que toda persona tiene derecho a que se le asegure. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como salario. ¿Para qué funciona el salario? Pues para ese desarrollo íntegro de las personas. También habla algo al respecto de la sindicalización, que existe pues derecho a poder defenderse de forma grupal por parte de los trabajadores frente al empleador. También existe, pensaría yo, la definición o el fundamento más apropiado de la legislación laboral de Guatemala. La encontramos en el artículo número 101. Es bastante cortita, pero nos da mucho de qué hablar. El artículo 101 de la Constitución Política de la República dice: derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona, es individual, ¿verdad? Es una obligación social, porque nosotros vivimos en una sociedad que en algún momento definitivamente nuestro trabajo ayuda a la sociedad, promueve el desarrollo en la sociedad. Y una frase que me gusta bastante con la que termina este artículo es: el régimen laboral del país se organiza conforme a principios de justicia social. Es que tenemos que recordar que siempre que hablamos de trabajo existe una diferencia entre capital y fuerza de trabajo. Una cosa es el patrón que tiene el dinero y otra cosa es el trabajador humilde que pues tiene sus fuerzas, que es con lo que se vale para poder generar ese provecho. En cuanto a esa situación de que es un derecho, el trabajo, definitivamente todos tenemos el derecho a superarnos y el trabajo dignifica. No quiere decir que porque existan trabajos, por ejemplo, que tendan a ver con la intendencia, a la limpieza, sean peores que otros trabajos, por ejemplo, en el ámbito de las ventas. Todo trabajo dignifica y todo trabajo es digno de ser pagado. Respecto a la obligación social, lo que estaba mencionando, que nuestra sociedad se sostiene y se desarrolla en base al trabajo de todos. Imaginemos que Guatemala es una aldea pequeña. Necesitamos sí o sí un panadero.
necesitamos sí o sí un albañil, necesitamos sí o sí alguien encargado de limpieza, necesitamos sí o sí un policía. Es decir, todo nuestro trabajo, de todas las personas en general, son este sistema, esta infraestructura, si le queremos decir de alguna forma, que nos hace comunidad y que nos desarrolla no solamente en lo individual, sino como especie, como seres humanos. Eso es algo que me parece a mí muy bonito. Y en cuanto a lo que mencionaba de la justicia social, pues es precisamente de esto de lo que estaba hablando, que nos ayuda a tener una mesa, si le quieren decir, alguna plataforma en donde exista equidad y desarrollo pleno. Por esto mismo que les estaba explicando, de que existe una gran diferencia entre yo, que uso mi fuerza de trabajo, que uso mis habilidades, que uso mi conocimiento, y la persona que pues definitivamente tiene el poder adquisitivo de poder, no sé, comprar materia prima para su transformación, llamémosle un zapatero. Existe un, como dicen de forma cotidiana, un maestro, que es el encargado que genera las órdenes, que compra los materiales, y hay un empleado que es el encargado de transformar esa materia prima. Es una situación muy hermosa la que tenemos en Guatemala respecto al derecho de trabajo por esta misma situación. Muy bien. Ya que se mencionó algo ahí de los sindicatos, yo creo que esto causa temor en muchos patronos, pero también se ha visto la exageración de este grupo, yo no sé, el grupo sindicalista, yo le llamo grupo, y lamentablemente pues la fama que tienen no es una fama satisfactoria. ¿Qué se puede hablar del sindicato? ¿Hasta dónde puede llegar su límite y hasta dónde ya se convierte en algo nocivo? Bueno, aquí ya sabemos que la mayoría son nocivos. No existen sindicatos malos, existen malos sindicalistas. Es como la situación que miramos con la seguridad social. Uno dice, es que el IX no sirve. El IX es un producto de una lucha por tener este acceso a una dignificación, en este caso de salud. El sindicato es exactamente lo mismo, pero en una escala de vocería. El sindicato es un grupo organizado de trabajadores que unifica su voz para poder negociar de forma directa con el patrono. Existen normas que pueden surgir de la existencia de estos sindicatos, que son los pactos colectivos de condiciones de trabajo o los contratos colectivos. Estos contratos colectivos tienden a mejorar los derechos mínimos que poseen los trabajadores. ¿En qué sentido? Todos sabemos que existe un salario mínimo. Un pacto o convenio pudiera mejorar ese salario mínimo y es mejor. Y la ley en materia laboral es lo que es mejor para el trabajador. Eso es lo que se aplica. Entonces, no es de que existan sindicatos malos o que tengan un poder perverso. Lo que pasa es de que hay sindicatos que no ejercen su función. Lo que comparaba con el IX, no es lo mismo decir, es que no me sirve el IX, mejor pago una clínica, a pensar, bueno, si yo estoy entregando esta parte proporcional de mi salario, yo tengo derecho a una salud pronta, cumplida, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo esa perspectiva, a lo mejor lo que se nos da por señalar casi siempre es, por ejemplo, el grupo sindicalista de educadores. Usualmente dicen las noticias, se ve mucha situación de que es una especie de organismo que tiende a, no sé, a vender plazas, a ocupar determinados lugares solamente para los favoritos, y lamentablemente eso es corrupción que se observa a todo nivel. Pero resumiendo un poco, un sindicato no es un órgano perverso y no es algo que nos debería dar miedo, todo lo contrario, es una herramienta para poder tener una voz unificada por parte de los trabajadores. Ya no es necesario que vayan todos, por ejemplo, en una maquila. Miren, tenemos necesidad de que nos reduzcan la jornada porque estamos saliendo muy tarde y no hay buses. Entonces, o nos reducen la jornada o nos dan buses. No es necesario que hayan, no sé, 200 personas haciendo cola en la oficina para decir eso. Si existe un grupo sindical que puede ser el portavoz y negociar directamente, pues para eso es un poquito
símil la situación comunitaria que se vive con los COCODES. Los COCODES son la voz organizada de las personas de una localidad que va a comunicarse con el señor alcalde. No tienen un poder si no se lo damos, pero son ese medio para tener una vía más rápida para poder acceder pues a estos otros niveles de comunicación. Muy bien, muy bien. Entonces hay sindicalistas perversos, esa sería el calificativo, no el sindicato en sí, ¿verdad? Exacto. Doctrinariamente tienen una clasificación, esos tipos de sindicatos se llaman sindicatos de cuello blanco, que muchas veces lo que vienen a hacer son enviados del mismo patrón dentro del grupo de trabajadores para evitar que exista otro grupo sindical. No existe prohibición de que hayan más de 2 sindicatos en un mismo trabajo, pero usualmente la gente piensa, ya hay uno, ¿para qué formamos otro? Tener un sindicato tiene muchos beneficios. Como digo, existe una vía un poco más directa para poder hablar con el patrono. Incluso cuando está en proceso de formación, las personas que quieren constituir un sindicato gozan de inamovilidad durante un año laboral. ¿Eso qué quiere decir? Van con su cartita y le dicen, patrono, fíjese que estamos en camino a tener un sindicato para poder hablar con usted de forma más apropiada, ¿verdad? Para entregarle ese pliego de peticiones. Entonces, a partir del momento que los trabajadores entregan esa notificación, durante un año no los pueden despedir, si no es por causa debidamente justificada, pero una causa justificada de aquellas que están como provisiones para el trabajador, de llegar en estado de ebriedad, de tener vocabulario soez, agredir físicamente a el encargado o al patrono o a familiares de los mismos, algo por el estilo. Yeah. Bueno, yo le hice esta consulta porque yo he tenido aquí en Guatemala noticia al menos de 2 empresas que tuvieron que cerrar a causa de los sindicalistas y tuvieron que cambiar su razonamiento social para volver a reabrir más adelante. No voy a mencionar el nombre, pero sí estaba una de ellas en la avenida Petapa y de un giro total. Entonces aquí se ve que hay una situación donde el trabajador o los sindicalistas tuercen, pensaría yo, la función que realmente deben de tener como tal, ¿verdad? Que es llegar a acuerdos y no dañar la entidad que les está dando pues el trabajo. No sé cómo lo ve usted en el ámbito del derecho y hasta dónde el patrono puede también parar esto. De hecho, existen tantos sindicatos de trabajadores como sindicatos de patronos. El detalle que se nos olvida es de que el derecho laboral en Guatemala es de garantías mínimas. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un mínimo de condiciones para poder prestar el trabajo a un empleado. Estas las encontramos en la Constitución Política de la República, pero me gustaría que le pusiéramos especial cuidado a los considerandos del Código de Trabajo, porque son muy bonitos y de hecho ilustran precisamente por qué es necesario que exista una legislación laboral. Por ejemplo, el primer considerando dice que es necesario revisar la legislación laboral vigente, o sea, la que estaba en el año que se promulgó la ley, a efecto de introducir modificaciones que la experiencia ha aconsejado. Nosotros venimos de una experiencia laboral en Guatemala que era de vil y pura explotación. Podemos tener algunos familiares que escuchan algo al respecto de esa ley de vialidad, de que si te encontraban fuera de tu casa o de tu trabajo a determinadas horas, te obligaba el Estado a ir a construir caminos. En la ley de vagancia, por ejemplo, existió una clara situación de abuso en el país. Recuerdo yo de mis clases de historia cuando nos contaban cómo era el modelo de trabajo de finca aquí en Guatemala, que básicamente venía una empresa, tenía por parte del Estado gratis esta tierra para trabajar y te pagaba, pero te pagaba tan poquito que la empresa se miraba obligada a tener una tiendita y en esta tiendita te vendían las cosas caras. Últimamente estabas trabajando toda tu vida para comprar cosas fiadas en la tiendita de tu mismo patrón con un sueldo que no te alcanzaba. Es una situación totalmente violatoria de derechos humanos del migrante en un sentido humano y pues
no tendría que haber sido así. Es por eso que la legislación tiene que mejorarse. Por ejemplo, en el segundo considerando de la ley dice que conviene ajustar y precisar conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodar la doctrina y técnica jurídica que existía en aquel tiempo. El tercer considerando dice que las características ideológicas que se deben inspirar para la legislación laboral son las siguientes. Y son estas que tengo por aquí preparados, porque miren, esto es bastante especial. Si nosotros queremos entender qué es el derecho de trabajo, este es el porqué. Primero, el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, porque trata de compensar esa desigualdad económica. Insisto, el patrono, el capital, tiene todas las de ganar porque tiene él el dinero, tiene él la empresa, tiene él los medios. Y es una situación muy injusta. Es por eso que el derecho de trabajo no es de que siempre va a ganar el trabajador, pero usualmente pasa. ¿Por qué? Porque existen muchas injusticias que son cometidas por parte de los patronos. El segundo punto, que el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, que son irrenunciables. ¿Qué quiere decir eso? Me mandaron a firmar mi hojita en blanco. Eso no existe. Aunque materialmente esté una hoja que diga, yo, Pedro Chilaquila, digo que no quiero tener mi indemnización. Esa hoja, si se presenta en un juzgado, que dice el juez, se tiene por no puesta. Esa hoja no surte efectos legales, porque así yo no quiera mis derechos mínimos me van a acompañar. También existe otra cualidad del derecho al trabajo, que es necesario e imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que está respondiendo a una realidad social, y es imperativo porque es de aplicación forzosa. No quiere decir de que, es que a mí sí me cae bien que existan leyes, pero yo no puedo cumplirlas. No, son leyes mínimas y se tienen que cumplir. Existe una libertad, ¿cómo es que se llama? Se llama autonomía de la voluntad para poder contratar. Pero yo tengo que tener las capacidades para poder subsidiar lo que conlleva tener un trabajador. También existe otra característica que está en el punto D de este cuarto considerando, que es derecho realista y objetivo, porque estamos tratando con algo real. Pues a veces se nos puede ir un poquito la imaginación con las situaciones, por ejemplo, de la herencia o un juicio por alguna injuria, de que me agredieron verbalmente. No, el trabajo es algo real, es algo que se vive. De igual forma, forma parte de lo que es el derecho público, que es todo este conjunto de normas que regulan las actuaciones en las que tiene intervención el Estado, y el Estado interviene precisamente como mediador. También existe otro principio dentro de este mismo cuarto considerando, que dice que es un derecho hondamente democrático, porque trata de dignificar de forma económica y moral a los trabajadores, que son la mayoría de la población. ¿Cuántos jefes habrán? Pocos. ¿Cuántos trabajadores somos? Somos la mayoría. Se trata de encontrar una armonía social que no perjudique los intereses de los trabajadores, y por supuesto que no perjudique los intereses de la clase trabajadora. Esto es parte de lo que tiene este cuarto considerando. El quinto considerando dice de la siguiente forma, que para que se aplique de forma eficaz la legislación es necesario que existan algunas reformas para desprovistar de mayores formalismos a quienes administran la justicia. Por ejemplo, nosotros miramos un trámite de testamento, un intestado, pensamos, son 20 años para poder obtener mi propiedad que me dieron en herencia. No, en derecho laboral la cosa es rápida. ¿Por qué? Porque se trata de ser celeros, porque es una situación bastante, ¿cómo le pudiéramos decir? Bastante apremiante. ¿Por qué? Porque el trabajo es una forma de subsistencia. Ya escuchamos que es un derecho, que es una obligación por parte de todos, y también tiende a esa justicia social, que lo que busca es, pues, este plano más equitativo. Y, por supuesto, el último considerando de esta parte introductoria de la ley, donde nos expone las bases del por qué existe la ley, es de que las normas del Código de Trabajo se tienen que inspirar en principios conciliatorios. Es decir, sí, existen desigualdades, pero aquí no estamos para pelearnos con nadie. Existe una justicia y se trata de conciliar para mediar, insisto, esa gran diferencia que existe entre capital y trabajo. Bien, y también tengo conocimiento
de que hay entidades que se encargan de hacer inspecciones a las diferentes empresas o lugares donde se supone que hay trabajadores y que llegan a supervisar, esa sería la palabra exacta. ¿Qué tanto peso tiene esto en Guatemala, de acuerdo a la ley? De acuerdo a la ley, antes de iniciar una demanda de tipo laboral, existe un trámite que es administrativo. El trámite administrativo consiste en emitir una denuncia, si le quieren decir, un aviso, que puede ser o no anónimo a la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo asigna un caso para que llegue un inspector a verificar si existe alguna falta de trabajo y previsión social. ¿Qué es lo que sucede? Llega el inspector de trabajo, muy bien, quiero ver los contratos. ¿Dónde están los contratos de los trabajadores? No hay contratos. ¿Por qué no hay contratos? Existe una obligación por parte del trabajador a presentar esos contratos que tienen que estar por escrito al ministerio. ¿Qué sucede ahí? Hay un hallazgo. Hacen un acta donde llevan un recuento. No están los contratos de 20 personas. ¿Hay un reglamento interno de trabajo? No, no hay un reglamento interno de trabajo. Bueno, ahí va otra anotación al acta. Miren, ¿cuántas horas están trabajando ustedes al día? Trabajamos 10. A eso excede las 8 horas, que es una jornada diurna. ¿Les están pagando las horas extras? No, no están pagando las horas extras. Lo que sucede con esta acta es que se certifica. Y una vez se encuentren los hallazgos, le dan un plazo prudencial al patrono para que subsane. ¿Qué subsanar? Componerlo. Si no ha mandado él los contratos de forma escrita, tiene que redactarlos, tiene que mandarlos. Si no está pagando sus horas extras, las tiene que liquidar o por lo menos demostrar que lo va a hacer. Despidió a una mujer que estaba embarazada, tiene que ir a ver si la consigue o liquidarla de forma que le cumpla el periodo pre y postnatal. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunas posibilidades de conducta que surgen de estos hallazgos. La primera, reconozco yo, patrón, que no estoy cumpliendo con mis obligaciones, que son obligaciones que tengo que cumplir. Vengo, la subsano, ahí murió, no pasó nada. ¿Qué es lo siguiente? Vengo y subsano en parte. Va a venir una multa. La multa generalmente es bastante cuantiosa y hay un catálogo de multas, le llaman algunos al artículo 272 del código, porque ahí nos da una amplia definición de si es por una falta o por una omisión, cuántos salarios mínimos son los que imponen la multa. Hay desde 2 hasta 8 hasta 10 salarios mínimos. Y el salario mínimo actualmente, digamos que ronda por ahí de los 4,000 quetzales. Pueden ser multas desde 8,000 hasta 40,000 quetzales o incluso más. Pero por no acatar estas observaciones. Es en caso de que no subsanara todas. Si no subsana definitivamente ninguna, se certifica lo conducente, se eleva a una sala respectiva y aparte de la multa tiene que subsanar. Los inspectores de trabajo, si quieren verlo de alguna forma, hacen de forma precalificada la labor que tendría que haber hecho el juez, porque fue y recabó pruebas. No es de que le haya dado audiencia a una u otra de las partes, sino que existen, digamos, en materia laboral, algunos roles que sí o sí no se pueden dejar de cumplir, que pueden ser, por ejemplo, las obligaciones de los empleadores. Estas las encontramos, por ejemplo, en el artículo 61 del Código de Trabajo. Yo creo que por aquí tengo alguno. Dice, literal A, enviar dentro de el improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año de la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo directamente los contratos. Tiene que enviar sí o sí los contratos y esta es una obligación. Si no cumple con esta obligación es meritorio de una multa. Algo así es la situación. Si no se puede subsanar de forma
directa en esta ocasión. Esto suponiendo que fue labor de un inspector, pero suponiendo que es promovido por parte de un trabajador, pues si no se logró nada a través del trámite administrativo, sigue el juicio ordinario. Sencillamente, y lo que va a hacer el juez es simplemente validar lo que hizo el inspector, porque el inspector ya fue a ver materialmente qué era lo que pasaba. Y generalmente, como le comentaba, en los procesos laborales siempre ganan los empleados. ¿Por qué? Porque existe muy poca tecnificación o muy poca asesoría por parte de los empleadores, porque insisto, en algún momento piensan que llevan las de ganar y lastimosamente no es así, porque existe esa desigualdad. El juez va a certificar lo que dice el inspector y pues ni modo, va a pagar. Ya, ahí mencionó algo muy importante. También podemos pensar que el empleador violó las políticas de la empresa o a lo que verbalmente se había comprometido, y si la empresa lleva registros o actas de ello, esa sería la única forma en que se pudiese defender el patrono, aunque la inspectoría no lo haya dejado en acta. Si, por ejemplo, en acta consta que no están pagando las horas extras porque no encontraron un libro contable o registros de esa transacción de dinero, porque a lo mejor lo dan de forma en efectivo, a lo mejor el patrono en este caso, su modo de defensa tiene que ser alguna declaración jurada por parte de algún notario en el que compruebe que sí le estaba dando este pago extraordinario a los empleados, que bien pudiera ser con la presencia de algunos testigos que mutuamente se puedan pues dar fe de esto, pero idealmente tendría que tener o una transacción bancaria o un depósito o una copia de cheque, porque no es son cosas muy obvias. Por ejemplo, lo que le decía del contrato, si no está la copia del contrato en el Ministerio de Trabajo, pues es porque no se envió. Y eso pone en una situación peligrosa al empleador. ¿Por qué? La ley dice, si no existe un contrato escrito, va a ser verbal. ¿Y quién va a dar constancia de lo verbal? El trabajador puede decir, a mí me prometieron que me iban a pagar 5,000 quetzales mensuales y no me los han liquidado, me prometieron almuerzos de 2 horas y que todos los días me iban a tener una jarrita con café. ¿Dónde está la jarrita con café? No, es que no le prometí eso. ¿Y dónde está el contrato? Ah, es que no lo tengo. Entonces es lo que él dice, ¿va? Definitivamente. Las leyes laborales no es de que sean para molestar al patrono, sino para llevar la situación un poquito más ordenada, como decían esos principios, que sea una situación conciliatoria, siempre respetando, como le menciono, que existen garantías mínimas. Y una gran cantidad de esas garantías mínimas las podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 102 constitucional. Es más, yo creo que se los tengo por acá, déjenme revisar. Ajá, dice así. Derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo. Son derechos sociales mínimos que se fundamentan en la legislación de trabajo. Primero, derecho a la libre elección de trabajo y condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Ojo, no está diciendo que es para volvernos millonarios. Gracias a Dios quienes tienen su trabajito que les da para pagar las cuentas, para alimentarse bien y para guardar, pero es para vivir dignamente. Es decir, el salario no es para estar con esta situación como la que estamos con el tomate, definitivamente. El segundo punto dice, todo trabajo es equitativamente remunerado, salvo lo que la ley diga en contrario. Si la ley dice por ahí en algún espacio de que en este caso muy específico no va a existir una igualdad salarial, pues no va a existir. Tercer punto, igualdad de salario por igual trabajo prestado, en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Si yo tengo un compañero que lleva la cantidad exacta de años que yo trabajando en una empresa, 15, 20, no sé, y hacemos la misma labor, tenemos derecho a tener el mismo sueldo, si hacemos las cosas de la misma forma. Y aunque no fuera el mismo trabajo, sino que es igualdad de eficiencia, si yo soy un muy buen conserje frente a esta otra plaza que tiene una atribución similar, si somos igualmente eficientes, merecemos igualmente el salario.
nivelado. También existe en la literal D, obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Existe una obligación por parte del Estado para que se pague en quetzales. Aquí ganamos quetzales, pero de forma proporcional también se puede recibir en dólares, según fuera el caso. Hay un punto que es bastante interesante, que es el E, que dice inembargabilidad del salario. Salvo los casos determinados en la ley, los implementos personales de trabajo no pueden ser embargados por ningún motivo. No obstante, para la protección de familia y del trabajador y por orden judicial, sí se puede retener y entregarse el salario a quien corresponda. Eso es, por ejemplo, cuando hay una situación de alimentos. Si viene una pareja, tiene un problema y el marido o la esposa están obligados a prestar alimentos, ahí sí se puede retener, pero el salario tiene una medida de protección especial, no se puede dar. Estas son parte de las garantías mínimas que encontramos en el artículo número 102 constitucional. Muy bien. Llama la atención también el famoso contrato laboral. Voy a regresar un poco. Por ejemplo, una mediana empresa ya tiene determinado número de empleados, por lo tanto está obligado también a redactar contratos, según lo que estoy entendiendo. Correcto. Nos vamos más para abajo, para ponerlo más simple, ¿desde qué momento hay que firmar, hay que hacer un contrato de trabajo? Pregunto, porque por ejemplo aquí en Guatemala sabemos que hay personas que trabajan a medio tiempo, que trabajan por horas u ocasionalmente, y hay otros que supuestamente le dan este título de agente libre o freelance, o aquella persona que contrata a una persona para que le ayude en el cuidado de la casa. ¿Hay o no hay necesidad de contrato en estos casos? Todo el tiempo existe una necesidad contractual. Si lo queremos ver por la forma de desempeñar el trabajo bien puede ser a hora fija, que es usualmente el esquema que se utiliza. Puede ser un trabajo a destajo, que es por entrega de obra determinada. En ambos casos sí tiene que haber un contrato. Lo mismo por el contrato de hora. La legislación actual no lo contempla, pero existe por ahí, me parece, un proyecto de ley de un convenio por parte de la Organización Internacional del Trabajo que aperturaría la oportunidad de poder trabajar por hora. Pero actualmente eso no existe aquí en Guatemala. Tenemos que recordar que existen 3 jornadas. La jornada diurna, que puede ser de 8 horas diarias o 48 horas a la semana de forma máxima. El horario para la jornada diurna es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. También tenemos una jornada nocturna. La jornada nocturna tiene una computación diferente del tiempo. La jornada nocturna al día son 6 horas, el máximo por semana son 36. ¿En qué horario? De 6 de la noche a 6 de la mañana. Y también existe una jornada mixta. Esta jornada mixta es la que se compone de 7 horas al día o 42 a la semana de forma máxima. Sin embargo, a la jornada mixta la vamos a considerar nocturna si de esas 7 horas, 4 están después de las 6 de la noche o antes de las 6 de la mañana. Eso ya no es una jornada mixta, es una jornada nocturna, porque mayormente el tiempo en el que se realiza el trabajo es de noche. Respecto a los contratos que me mencionaba, definitivamente existen necesidades contractuales y, por ejemplo, esos contratos de freelance que me menciona son totalmente ilegales. Ahí lo que existe es una simulación de contrato laboral, porque simulan que una persona está prestando servicios que no pueden ser rastreados. ¿Cómo es que se perfecciona el trabajo? Existe una dirección inmediata, existe un horario fijo, existe un vínculo patrimonial, que en este caso es el pago. Con estas 3 cosas, ustedes pueden perfeccionar un contrato de trabajo. Si tenemos un horario de entrada y un horario de salida, si tenemos un encargado y nos están pagando, eso es una relación laboral. Le podemos poner cualquier nombre que queramos, pero eso es un trabajo.
Y en materia laboral, la jurisdicción es privativa. ¿Qué quiere decir? Trabajo. Se va a llevar únicamente en juzgados de trabajo. No podemos decir que es una situación de índole civil, no podemos decir que es una índole de tipo mercantil. Habría que observar determinadamente la situación, pero la jurisdicción, como insisto, es privativa y se tiene que llevar sí o sí por un órgano jurisdiccional de trabajo. De lo que me mencionaba de las empleadas domésticas, es una clase especial de trabajo, como el trabajo de los marineros, y tiene un apartado especial dentro del código. El trabajo doméstico atiende a un horario y una jornada bastante especial. Si me permiten, por aquí voy a buscarles en el código. Ok. Excepciones para el contrato escrito. El contrato puede ser verbal. A, cuando sean labores agrícolas. B, cuando sea doméstico. O C, cuando los trabajos sean accidentales o temporales y no se exceda de 60 días. Por ejemplo, si existe un trabajo de ir a bachear calles, por ejemplo, supongamos que vivimos en Villanueva o en Misco y el alcalde lanzó una convocatoria para que personas puedan acudir a esta labor de bacheo para ser contratadas. Si el trabajo que se va a realizar excede de los 2 meses, sí necesita un contrato. Si es menor de ese tiempo, no lo va a necesitar. Respecto al servicio doméstico, existe, como les estaba mencionando, una situación bastante interesante con cómo se llevan sus jornadas. En el artículo 164 del Código de Trabajo encontramos lo siguiente: el trabajo doméstico no está sujeto a un horario ni a limitaciones de jornada de trabajo que son aplicables, las que habíamos mencionado de trabajo diurno, nocturno y mixto, sino que tiene un régimen especial. El descanso mínimo para las trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo. ¿Qué quiere decir absoluto? Que ni campanita, que ni mensaje de texto, que ni vaya a hacerme el favor, vaya a la tienda o a la despensa. No, dice un descanso absoluto, obligatorio, lo quiera tomar o no, tiene que cesar sus actividades de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuadas. ¿Qué es nocturno? Entre 6 y 6, ¿verdad? Entonces, de esas 10 horas que va a descansar la empleada o el empleado doméstico, mínimo 8 tienen que estar en este rango. Y 2 tienen que destinarse a las comidas. Durante los días domingos y feriados, tienen que disfrutar forzosamente el descanso y adicional se les tienen que pagar 6 horas remuneradas a quienes trabajan en este ámbito doméstico. Como les mencionaba, también existe una situación bastante particular respecto al salario, que es de los pocos regímenes en los que pueden recibir ellos salario en especie, en despensa, por así decirlo. Bien, interesante. Aquí hay otro punto dentro de lo que se está mencionando. Por ejemplo, se ha hecho una práctica de empresas, bueno, vamos a ver hasta qué punto es legal, donde obligan a una persona que supuestamente contratan, pero bajo la premisa de que es bajo servicios profesionales prestados y por lo tanto tiene que emitir factura, aunque esta persona esté todo el tiempo ahí, por así decirle, ¿verdad? Y lo otro, que hay de aquellas empresas que contratan a personas por debajo de un salario mínimo que está estipulado en la ley. ¿Cómo se ve esto? Porque hay, de que existe. Sí, definitivamente eso existe. Bueno, respecto al salario menor al que indica la ley, pues definitivamente lo que procede es hacer una denuncia. Porque muy probablemente esta persona no tiene un contrato, no tiene IX, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a su bono 14, no tiene derecho a un aguinaldo. Y no es de que no tenga el derecho porque no se lo merezca o no exista ahí, sino que no lo tiene porque no se lo están proporcionando. Y miremoslo de esta forma. Existen trabajos que por su escala, digamos, no pudiéramos considerarlos como trabajos. Es muy diferente a
por ejemplo, están de moda los emprendimientos, ¿verdad? Yo tengo un emprendimiento, no sé, de helados, de fresas con crema, de lo que sea. Y tengo un amigo o una amiga que también quiere, porque lastimosamente la situación laboral está muy difícil. Venimos, nos asociamos. ¿Existe una relación jerárquica de sumisión? No. ¿Existe un horario? Si quiero voy, si quiero no voy. No. ¿Existe un salario? No, lo que hay son ganancias. Ahí estamos viendo una situación de socios, es una situación mercantil, no es una situación laboral. En esa clase de trabajos, si lo queremos ver de esta forma, no hay un vínculo laboral. Es muy diferente a que yo voy a una planta avícola, me mandan a recolectar huevos o yo llevo huevos en una panel y parte de mis atribuciones es que tengo un horario, tengo una ruta, tengo que ir a pelearme con alguien de Metra, no sé, pero ahí existe una desigualdad porque, ¿cómo explicarlo? Existen ganancias que se están yendo de forma directa con el patrón, que no están siendo justamente repartidas con la persona que es la empleadora. Si hay una situación como, repito, que fuera del caso de emprendimiento, que es una situación más del tipo mercantil, que somos socios, obviamente ahí no se va a generar las condiciones necesarias para que exista un contrato, no hay entonces, por lo tanto, un salario y lo que hay son ganancias. Es muy diferente ser un socio a ser un trabajador. Y si el trabajo definitivamente necesita a una persona que lo ejecute, un ejemplo, un café internet, vengo yo, pongo mi café internet, pero no lo quiero administrar. Voy a poner a una persona, digamos, menor de edad que gane 1,000 quetzales mensuales por estar ahí todos los días de 8 a 8. Eso es injusto. Y definitivamente no es de que la persona está perjudicando el trabajo o el internet. No, es que es una situación injusta. Si no se tienen las capacidades o los ingresos necesarios, pues no se contrata a alguien. La persona es la que tendría que estar desempeñando la labor en primer término. Es como esa situación de, no sé, hablando un poquito de las niñeras. Busco una niñera que tenga, no sé, de 26 a 30 años, el pago son 1,500 al mes y tiene que lavar, cocinar para toda la familia, tiene que cuidar al muchacho y tiene que hacerle las tareas. Eso es injusto. Esa labor, si no tiene los ingresos necesarios para poder subsidiarla, pues que la haga la persona, pensaría yo. Solo lo molesto con otra pregunta, que creo que me extendí un poco en esta. No, está bien, es importante. Estábamos hablando desde a partir de qué número, bueno, ya eso ya lo habíamos comentado. Estábamos hablando, vamos a ver, déjenme ahora recordar, porque le pongo tanta atención que voy pensando en otras cosas, pero vamos a ver, era sobre el tiempo. Bueno, ahí me voy a recordar y se la reformulo, porque es interesante escuchar y uno lamentablemente cae en lo que todos sabemos, un desconocimiento de la ley. La ley, sí. Pues ya lo platicábamos la vez pasada con la licenciada Letona, Carol Letona, tocamos un ámbito sobre derechos humanos y realmente uno desconoce como ciudadano común y corriente, pues estas cosas, pero no porque no estén al alcance, sino ahí está la información y es nuestro deber conocer y por eso le invitamos a usted en este campo y le hacemos el honor al programa que el nombre de La Verdad os hará libres, y conociendo la verdad, pues uno se siente más libre, ya no incurre en errores, ya no incurre en faltas, etcétera, 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 ¿verdad? Sí. Dentro de lo que estamos platicando, ¿qué tanto en la historia de Guatemala, aunque usted ya dio una idea, pero qué tanto se avanza año con año en materia de ley laboral? La legislación actual es el decreto 1441. Es un código bastante antiguo, pero no por eso es menos eficaz.
definitivamente hay tendencias y nuevas aplicaciones que de forma supletoria se pueden utilizar. Por ejemplo, este convenio que le menciono, que no tengo en este momento el número exacto, pero existe un proyecto o un convenio que trata de aperturar esa opción a trabajar por horas. Y algunos lo mirarán como beneficio en el sentido de que, bueno, tengo este trabajo que es de 8 horas, puedo partirlo para que sean 2 trabajos de 4 y estoy ayudando a la economía de más personas. Por ejemplo, en materia laboral, ¿qué tanto avanzamos? Es complicado decirlo. Yo considero que existe un factor cultural que no estamos nosotros visualizando del todo de los guatemaltecos. Nuestra sociedad viene de una situación de esclavitud, de una situación muy marcada de conflictos, y muchas veces no nos damos cuenta, pero el guatemalteco generalmente es, con permiso, ahí voy, discúlpeme, y somos muy retraídos. Definitivamente es algo que hemos heredado y con lo que tenemos que luchar para poder superarlo, como bien lo decía. Existe un desconocimiento y también existe un miedo en el sentido de no existe cultura de denuncia en Guatemala. Dejemos de un poquito de lado el ámbito laboral. ¿Cuántas mujeres no piden la pensión alimenticia que necesitan sus hijos y necesitan ellas cuando se separan de los esposos? ¿Cuántas situaciones violentas no son denunciadas? En el trabajo, ¿cuántas veces no han sido despedidas personas de forma injustificada y nos agarramos del que sea lo que Dios quiera, si me lo van a dar o no? Definitivamente, si tenemos las armas es para utilizarlas, y existe en materia civil una obligación incluso por parte de los padres de ejercer todo aquello que es beneficioso para los hijos. Por ejemplo, una mujer no puede dejar de exigir la pensión que es para el hijo, para el menor. Si estamos nosotros presenciando una situación violenta constitutiva de delito, es nuestra responsabilidad el poder denunciarlos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que así funciona. Algunas personas dicen que la sociedad o el Estado y el derecho son como 2 partes de una moneda porque se complementan perfectamente. Existe un libro que es muy básico, que es de lectura social, que es el Contrato de Rousseau. Básicamente nos dice que nosotros nacimos libres, con todas las libertades del mundo, de no pagar salarios, de dejar hijos tirados por donde sea, de hacer lo que queramos, básicamente. Nosotros nacemos plenamente libres, pero nosotros, al estar nacidos en una sociedad, entregamos todas estas libertades al Estado y el Estado nos las regresa ya más cortaditas, ¿verdad? Tenemos teniendo libertades que son inherentes a nosotros como personas. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos son garantías mínimas, son para todos. Si eres persona, son tuyos. Nos la regresa ya un poquito cortaditas. Yo soy libre de comunicar lo que yo pienso, ¿verdad? Libre de emisión del pensamiento. Pero no puedo yo estar diciendo mentiras. Si es una situación incluso política o financiera, existe ese delito de decir, el banco va a quebrar, ¿verdad? Existen de esta forma un contrato que nosotros firmamos con la sociedad o con el gobierno, en la que nos entregan pues nuestras libertades, pero de forma limitada para que de verdad las podamos gozar, pero no solo nosotros en nuestro papel de personas, sino que nosotros en nuestro papel de sociedad. E insisto, deberíamos de aprender, atrevernos. No es injusto o no es perjudicial que yo demande lo que me corresponde. Muchas veces el sentimiento es, ¿yo para qué voy a demandar a mi patrón si total no me lo dio por algo? ¿Cuántas maquilas no han cerrado pendientes de liquidar trabajadores que últimamente he visto yo personas cargando una máquina que dicen, al menos esto saqué? Situación que a veces es cómica. Sí, a lo mejor obtuvo algo, pero ¿hubiera sido lo justo? No, existe un excedente de ganancia por las cosas que se producen. Algunos que trabajen en el sector de ventas lo entenderán. Usualmente, por vender un producto, es usualmente el doble de lo que cuesta producirlo. Si no, podemos ver, por ejemplo, McDonald's. Muy bonito, muy rico todo. Sin hacer... sin atentar personalmente contra ellos, yo a veces consumo también.
A veces un menú que nos lo venden en 45 quetzales, en la práctica cuesta para ellos producirlo 5. No es como que vayamos a dejar en bancarrota McDonald's y pedimos que nos paguen las horas extras que nos hizo trasnochar, ¿verdad? No, definitivamente que no. Definitivamente. Pero hablando de ello, aquí hay otro, usted lo mencionó, yo creo que somos un país, entre comillas, relativamente joven y todavía generación tras generación se ha hecho eso, aunque gracias a Dios ya los jóvenes están con otra mentalidad, pero sí hay una sumisión, eso no lo vamos a negar, y es algo que está marcado, pero que poco a poco va ya con las nuevas generaciones. Yo creo que para que Guatemala dé un buen salto nos faltan unas 14 generaciones más, pero bueno, ya no lo voy a ver. Y dentro de esto, también recordémonos que hay una escasez de trabajo por X o Y razón. Ya sea el marco jurídico no es el adecuado para que vengan inversiones, o los mismos de hace 500 años son los mismos que tienen sus empresas, que no se les está achacando ni se está diciendo que esté mal, pero que también al mismo tiempo a veces impiden ese tipo de inversión también de parte de otros entes. Ante esto, pues claro, la persona vive con temor de perder su trabajo y eso como que lo cohíbe. Entonces pregunto, para una demanda donde se justifique lo que el patrono no está cumpliendo con lo que es su obligación, ¿tiene algún costo para el que va a presentar la demanda? En este caso, pues el empleado o ex empleado tendrá algún costo para él o llevar esto a un juicio, qué sé yo, cómo se ve esto, cómo se plantea. Si fuera el caso, puede acudir al Centro de Justicia Laboral, que está aquí en zona 9, zona 10, no recuerdo exactamente la ubicación, pero puede precisar en atención lo que necesitaría para su demanda. Si quiere él que sea un poco más de oficio, puede contratar a un abogado de índole particular. La situación es de que tiene que asesorarse bien para dejar constancias. Por ejemplo, en el tema de la indemnización, cuando es un despido injustificado, existe un periodo de 30 días hábiles para poder exigir el pago. Si no exigimos el pago de la indemnización en esos 30 días, pude haber estado yo trabajando 12 años que ese dinero se perdió. Entonces existe pues esa necesidad de poder hacer el requerimiento de pago. Si fuera la situación, yo les aconsejaría que se puedan presentar al Centro de Justicia Laboral. Igual en la página del Ministerio de Trabajo existe una calculadora para poder tener alguna noción de qué es lo que nos adeudan. En la computadora usted ingresa cuándo inició a trabajar, cuándo terminó de trabajar, si gozó o no sus últimas vacaciones, aguinaldo, bono 14. Si estaba trabajando jornada extraordinaria, las horas extras, y pues le va a dar una idea de qué es lo que debería de usted recibir. Para iniciar la demanda, tiene que agotarse un trámite administrativo, que es lo que hablamos del inspector. Antes de que pueda iniciarse la demanda, tiene que iniciarse el proceso administrativo, se concluye, le dan el acta al patrono, no cumplió, ya se puede iniciar el juicio ordinario. Si usted lo hace por medio del Centro de Justicia Laboral, probablemente sea gratuito, pero si quiere pues acelerar el proceso, como ustedes entenderán, existen muy pocos inspectores para la cantidad masiva de trabajos que existen en Guatemala, pueden abocarse a un abogado de su confianza para poder aconsejarse sobre qué pueden hacer. Usualmente se llega a conciliar. Y esto sucede antes de llegar al juzgado, antes del inspector. No debería de ser lo apropiado, pero muchas personas están dispuestas a renunciar a una pequeña parte de lo que les corresponde con tal de que sea una situación un poco más celera. Pero pues definitivamente necesitan de algún acompañamiento para poder salir de forma solvente de estas situaciones.
Y es válido el caso, ya que lo mencionó, de la indemnización, que por ejemplo el patrono le puede decir, bueno, hay ley de que tiene que formar un pasivo laboral, definitivamente, pero hagamos de caso que la empresa está atravesando por una situación difícil y puede llegar a un acuerdo con la persona de que le pague por abonos esa indemnización, o eso es totalmente ilegal. Ilegal, totalmente. La indemnización es completa, es lo mismo que el salario, no es un salario por abonos. Lo único que tenemos por abonos sería en todo caso el aguinaldo, que puede ser una parte en diciembre y una parte en enero. Pero como insisto, fuera de lo legal, hay personas que dejan de ejercer ese derecho al no concurrir a un juzgado, a no ir al centro de justicia, porque les cancelan, no la cantidad que es, pero alguna parte. ¿Es correcto? Yo pienso que no. ¿Y es seguro? Tampoco, porque la persona bien pudiera recibir ese dinero como una forma de amortización y siempre sí después demandar. Entonces, estamos muy sujetos a esa buena voluntad de las personas. Entonces yo diría, pues, si hay algo que subsanar, hay que subsanarlo. Si hay que hacer un requerimiento de pago todo el tiempo, incluso eso se lo digo a mi hermana, aunque vayas al colegio y sea una solicitud de me voy a ausentar un día, tiene que llevar una carta que diga su nombre, que tenga sus datos y que tenga copia, para tener constancia de que fue y lo pidió. Algo así es en cualquier escaño del derecho. Si no existe en papel, muy problemáticamente vamos a demostrar que nosotros exigimos ese dinero en tiempo. Por ejemplo, existen otras prestaciones que no caducan en 30 días. Hay un periodo de 2 años, por ejemplo, con las vacaciones, con el aguinaldo, con el 14. Esas sí tenemos un plazo de 2 años para poder exigirlas, pero la indemnización sí o sí en 30 días. Incluso hay momentos en los que se ejerce una renuncia. Por ejemplo, estamos nosotros trabajando de forma ordenada, somos productivos, pero hay un primo del jefe que también quiere la plaza, entonces nos corren de nuestro lugar de trabajo, nos asignan otras tareas, nos aíslan. Eso es un despido indirecto. ¿Qué es lo que sucede? El patrón quiere que nos desesperemos y que nos vayamos. ¿Qué es lo que procede? Vamos y denunciamos por despido indirecto. ¿Qué significa eso? Que nos están despidiendo, pero no nos lo quieren decir de frente. ¿Qué dice la ley? En caso de despido indirecto, paguen la indemnización. Sencillo. La ley es bastante extensa y contempla unos casos, bueno, existen casos de la realidad guatemalteca que definitivamente han formado nuestro cuerpo legal de esta forma. Por ejemplo, algo de lo que no se habla mucho es de la figura de la reinstalación. ¿Qué pasó? Me despidieron, sí me liquidaron, pero fue por una situación injusta. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo promover un juicio para mi reinstalación. ¿Qué significa eso? Trabajé, no sé, 20 años y me despidieron y estoy llevando un juicio de reinstalación, ya van 8. Lo gano. ¿Qué pasa? Tengo 28 años acumulados porque puedo pedir esos salarios caídos. ¿Por qué? Porque mi despido fue injustificado y eso muchas veces lo miramos en situaciones estatales que, como ustedes comprenderán, el cambio de gobierno, hay nuevas autoridades y de repente todas las personas no están. ¿Qué es lo que sucede? Vienen estas personas, se aconsejan bien, piden su reinstalación, salarios caídos y de repente hay una sobrepoblación en el ministerio, en el lugar. Bueno, ya para como hemos llegado pues a la hora, mire, bien aprovechado, pienso, muchas gracias por su apoyo, por su tiempo. Y esto pues prácticamente yo lo tomaría como una asesoría gratuita, así de simple, que gracias a su buena voluntad pues muchas personas habrán comprendido y entendido algo de esto. Y claro, esto lo vamos a tener más adelante en YouTube y en otras redes sociales, porque llegamos a diferentes redes, a diferentes nichos, llamémosle así, de audiencia. Y una última, ¿es lícito o no es lícito pagar la indemnización anualmente?
no es lícito. Uf. Le podemos decir de cualquier forma, menos indemnización. Le podemos decir bono. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos pensar, estamos desahogando el pasivo laboral. Ya estamos saldados porque se va la persona. ¿Qué es lo que sucede? La persona, como la indemnización se tiene que pagar íntegra y se tiene que pagar al momento de terminar la relación laboral, tiene que pagarla. No, pero yo ya pagué durante 12 años y esta persona está más que liquidada. No, porque la indemnización únicamente al momento de romper la relación. Se rompió en este momento, ¿qué es lo que toca? Pagar nuevamente esos 12 años, sencillamente. Entonces, insisto, la legislación laboral hay que capacitarnos, no solamente los trabajadores, sino que también los patronos para ver esta clase de situaciones, porque imagínense, ustedes tienen un abogado ahí de planta en la empresa y les dice, hay que liquidarlos y de repente ahí vienen las demandas de 12, 15, 20 años de personas pidiendo su indemnización. Las hay que pagar, es una obligación. Es un arma de dos filos definitivamente, porque aquí ya solo ya quedaría la integridad de la persona que recibió ese pasivo anticipado, llamémosle así, y ya pues, pero caso contrario pues corre peligro el patrón. Bueno, muchísimas gracias Douglas, muchísimas gracias. Como miembro de Alianza Diplomática, pues vamos a platicar y hoy nos quedamos cortos, no por las respuestas que usted dio, sino por todo lo que hay que preguntar y todo lo que nos puede ilustrar. Entonces va a quedar abierto para otro programa, si usted lo permite. Y mientras tanto, pues, ¿qué consejo deja? Bueno, el mejor consejo que les puedo dar es busquen asesoría. Si están en el punto de que los despidieron o que quieren renunciar, miren la salida más justa. Definitivamente existe, como insisto, una gran diferencia entre capital y trabajo, y pues el obrero es digno de su salario. No es una situación que se esté mendigando, es una situación que ya se ganó. Y si fuera el caso de que son ustedes los patrones, buscan una asesoría competente, porque muchos casos laborales, insisto, se pueden subsanar previo a que lleguen estas instancias de multa. Imagínense ustedes, hay que pagar sí o sí, no se puede evitar, y encima de eso una multa. No, definitivamente hay que buscar los medios posibles. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, y a ustedes pues esperamos que este programa haya sido mucha bendición en su vida, y si ustedes le dan una leidita a las Sagradas Escrituras, pues ahí habla también acerca de los derechos laborales y de las obligaciones de los patronos, aunque usted no lo crea. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Hasta pronto.